Francisco Zavala. Francisco es economista y politólogo con más de 15 años de trayectoria en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en América Latina. Como parte del equipo de educación del Banco Mundial desde el 2017, ha liderado numerosos proyectos en el sector educativo de Colombia y la región, coordinando proyectos relacionados con la gestión escolar, la calidad educativa a lo largo de la trayectoria educativa, políticas de acceso y permanencia en la educación postmedia, tecnologías y transformación digital, y estrategias de medición y desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Anteriormente trabajó en el sector público y privado en México, Perú y Colombia, y tiene una maestría en desarrollo económico y licenciaturas en economía y ciencias políticas. Entonces, sin más preámbulo, Francisco, bienvenido y te doy la palabra a ti. Muchas gracias. Puedo compartir, ¿verdad? Aquí en Sí, ya estás habilitado. Share. Listo. Un- Listo. Creo que ya lo están viendo, ¿cierto? Sí. Listo. Ok, muchas gracias por este espacio, a AFSEC y a todos los presentes. El objetivo de esta presentación es eh, dar un repaso rápido de uno de los proyectos principales en los que ha estado trabajando el Banco Mundial en cuanto a habilidades socioemocionales de la mano de Fundación Corona y Fundación Luker, que es un proyecto conjunto. Creo que esta presentación probablemente algunos de ustedes ya la han visto. Hay a lo mejor una noticia nueva que creo que vale la pena contar. Y sobre todo al final ir a la sección de reflexiones sobre siguientes pasos y conversar entre todos sobre cuáles son esas líneas de acción o prioridades que todos deberíamos de tener presentes para, como organizaciones independientes pero colaboradoras, trabajar juntos para generar sinergias productivas de trabajo, ¿no? Y resultados escalables y con impactos. Entonces voy a empezar contando el contexto. Uno de los principales proyectos que hemos venido trabajando los últimos años con Corona y Looker fue los temas de medición de habilidades socioemocionales. En 2018 o previa a 2019, las tres organizaciones veníamos cada uno con diferentes proyectos, pero probablemente con las mismas necesidades. Y era, eh, si queremos hacer algo, implementar programas de desarrollo socioemocional, tenemos que medir para poder saber cómo vienen los niños, cuáles son las estrategias pedagógicas socioemocionales adecuadas e incluso ir midiendo pues, los resultados de nuestro trabajo. Y en ese entonces, cada uno con sus propios proyectos, con sus propios presupuestos, eh, nos acercamos. Hicimos eh, una recopilación de los insumos, instrumentos de medición que teníamos cada uno eh, y empezamos a construir uno en el que todos pudiéramos confiar, sabiendo que tenía la calidad psicométrica adecuada, ya que es un tema de cuidado y de alta especialidad, por decirlo de una manera coloquial, que era un instrumento válido, ya que no es tarea fácil medir habilidades socioemocionales. Al ser constructos complejos, no es tan fácil como medir la longitud de una mesa, sino es un proceso que requiere profesionalismo en estadística y en habilidades psicométricas, de la cual estábamos buscando validar para el contexto nacional en ese entonces. Trabajamos en el diseño del instrumento desde inicios del 2019, piloteamos ese instrumento
a finales de ese año. En 2020 hicimos una evaluación psicométrica a partir del piloto realizado en distintas regiones de Colombia, en distintos colegios, en distintos contextos, para validar las propiedades de medición adecuadas. Afortunadamente tuvimos buenos resultados. Aún así, el instrumento se ajustó para que todas sus escalas fueran validadas, adoptando distintos modelos, ¿no? Como la teoría de respuesta al ítem para la construcción de estas medidas emocionales y sociales. Y desde el 2021 se ha venido implementando a través de los distintos aliados de Fundación Looker, de Fundación Corona. Más adelante tengo una presentación donde creo que ahí aparecen todos o la gran mayoría. Eh, y digamos, creo que la noticia más reciente fue que hace como menos de 15 días, en una comunicación con el ministerio, nos contaron que el ministerio hizo sus propios pilotajes del instrumento, validaron su viabilidad para una implementación a mayor escala en el marco de la estrategia Quiero ser, quiero saber. Y justamente creo que a partir de hace 2 días el instrumento se ha empezado a implementar como parte de la estrategia y, y es creo que una noticia que nos alegró, ya que, digamos, se ha aprovechado un esfuerzo que nació de las organizaciones involucradas, está escalándose y nacionalizándose en un esfuerzo más amplio. Creo que es una buena noticia. De hecho, creo que me estoy adelantando porque justamente Horacio está ahorita por allá y habrá como notas informativas al respecto. Entonces, por favor, no esperemos a que la noticia sea oficial. Em, Ahora, ¿cómo es el instrumento? El instrumento abarca primaria, secundaria y media, desde tercer grado hasta onceavo grado. Se basa en el marco de CASEL, el Consorcio para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional. Es el tipo de autorreporte administrado en formato físico o digital. Eh, este tema es importante porque en la literatura se ha venido analizando cuál es la mejor manera de medir las habilidades socioemocionales. Y hay de dos vías. Uno es el autorreporte con sus ventajas y desventajas, con sus sesgos, mejor dicho. Y otro que es el que se basa en el desempeño ante escenarios planteados al, al estudiante, que también tiene sus ventajas y desventajas. Y hay toda una ciencia sobre cómo medir adecuadamente las habilidades socioemocionales, que es una ciencia que se está construyendo, no es un tema de antaño, sino actual, que hay que seguir a la vanguardia con un trabajo continuo de revisión, de prueba y error, de ir puliendo los instrumentos de medición. Ahora, a partir de la implementación desde 2021, hicimos un esfuerzo, como un corte de caja para a sistematizar la información de todos los actores que participaron en la medición en distintos colegios, en distintas regiones a lo largo de estos años, desde el 2021 al 2023, que fue el corte de caja que hicimos. Eh, y el estudio transversal de todas esas mediciones abordó tres líneas de trabajo. La primera fue seguir haciendo la validación psicométrica de las poblaciones de estudio
y validar la comparabilidad del instrumento entre poblaciones y años de la aplicación, el análisis de los datos para comprender la evolución de las habilidades sociales y emocionales durante básica y media, buscando identificar esas diferencias o esas caracterizaciones específicas entre esas géneros, e identificar subgrupos de la población en riesgo que deberíamos de tener, digamos, atención prioritaria. Y el tercer objetivo de ese estudio fue detectar tendencias temporales a lo largo de este corto periodo de tiempo, 2021-2022, pero un periodo clave porque fue justo en el marco de la pandemia, donde pues la vida tuvo un cambio eh, importante y seguramente la vida de los estudiantes fue impactada. Eh, la tercera línea de acción fue eh, actualizar, digamos, las herramientas que acompañan el instrumento, como el manual de operativo y la herramienta para gestionar los puntajes, en fin. En donde ¿cuál es la muestra del reporte? Fueron 7 departamentos, más de 15.000 estudiantes de educación primaria, secundaria y media, más de 180 escuelas, gracias al apoyo de todos los aliados. Estos son, me parece que deberían de estar todos. Si me falta uno y alguien lo detecta, por favor avíseme, pero creo que procuramos que estuvieran todos ahí. Y miren, este fue el esfuerzo que logramos las organizaciones de territorio. Entiendo que ahora el esfuerzo del ministerio o la cobertura para la aplicación del instrumento abarcará, creo que 8.000 instituciones educativas y como 1,3 millones de estudiantes. Entonces es un gran escalamiento. Em, las dimensiones que abarca el instrumento son estas, divididas en tres grandes dimensiones. La intrapersonal, asociada con la autoconciencia y la autogestión, midiendo habilidades como la autopercepción, la autoeficacia, la perseverancia, la regulación emocional. Otra dimensión que es la interpersonal, referente a identificar las habilidades sociales del otro o a las habilidades relacionadas con la interacción, como la asertividad, la conducta prosocial, el trabajo en equipo, empatía, el- las actitudes respecto al género y a la diversidad de actitudes y relaciones entre los demás. Y la tercera dimensión asociada a la toma de decisiones responsables respecto al proyecto de vida y a las decisiones propias respecto, y por último la de seguimiento de la ley, tanto primaria, secundaria como media, y medir y mide también aspectos relacionados con el entorno escolar como el acoso escolar, la agresión escolar, diversidad, intimidad y sentido de pertenencia con sus pares. Estas es, digamos, las definiciones más específicas de las escalas y de las dimensiones y subdimensiones. Me las voy a saltar para, para no tardarme tanto. Y quiero contar los tres o los cuatro mensajes principales del documento. También les agradezco a María si me puede ayudar a compartir el reporte de nuevo, que ya lo habíamos hecho en el pasado.
a los colegas que estén interesados en esta reunión. El capítulo uno, que como mencionaba, digamos, ya hace énfasis en el análisis de los resultados. El capítulo 2 hace una revisión sobre los usos del instrumento, cuándo sí usar, cuándo es mejor no usarlo, cuáles son los sesgos que uno debe de tener cuidado al momento de aplicar el instrumento eh, y medirlo. Entonces, primer mensaje del capítulo uno es algo que a mí desde el momento en que lo aprendí, me pareció sumamente interesante. Y es que las habilidades socioemocionales fluctúan en el tiempo y el desarrollo de estas habilidades no es lineal. Así como uno, en contraste, de como uno aprende probablemente a leer, a escribir o las matemáticas, que una vez que aprendes a sumar y restar, bien practicadas, uno suele no olvidarlas y sigue con las multiplicaciones y las divisiones y después sigue con, no sé, las derivadas o los logaritmos. En las habilidades socioemocionales eh, no tienen esa progresión lineal eh, con relativa continuidad, sino fluctúan y varían en el tiempo. Y el estudio logró pues, detectar estas tendencias, como por ejemplo que las habilidades socioemocionales en primaria suelen ser mayores que en secundaria y media. Si bien se detectó por otro lado que, dado los efectos de la pandemia, sí hubo una disminución por dichos eventos ocurridos. eh, También es normal o esperable que durante secundaria y media las habilidades socioemocionales disminuyan con otros estudios como los de la OCDE, pues están asociados con la transición entre la niñez y la adolescencia, en donde hay estos declives temporales de ciertas habilidades que después son rápidamente incrementados en ya una adolescencia tardía. Y también esto refleja pues, la compleja interacción entre factores biológicos, psicológicos, sociales. El segundo mensaje que quiero enfatizar acá es las diferencias de género. Em, por ejemplo, en los resultados eh, del estudio, en general las mujeres superan a los hombres en la mayoría de las habilidades socioemocionales, que tienden a acentuarse a medida que avanza la edad. Eh, con algunas particularidades, ¿no? En los resultados de asertividad, por ejemplo, los niños tienden a responder más agresivamente que las niñas cuando hay cierta agresión, mientras que las niñas responden con más asertividad. Em, por otro lado, en el caso de la regulación emocional, estas diferencias cambian a medida que los estudiantes crecen. En la primaria las niñas reportan niveles más altos de regulación emocional. Sin embargo, esto se revierte a favor de los niños en la educación media, que también es un hallazgo consistente con otros estudios en la literatura y estudios longitudinales en poblaciones similares, en donde se ha demostrado que los niveles de regulación emocional eh, crecen o decrecen
en función del género en promedio, ¿no? También los hombres o los estudiantes varones autorreportan eh, mayores entornos adversos como el acoso escolar eh, en cuanto a violencia escolar en comparación con las mujeres, ¿no? Manteniéndose esta tendencia en todos los niveles educativos. En otras habilidades socioemocionales no existen diferencias. Por ejemplo, en, en habilidades asociadas al trabajo en equipo, en perseverancia y proyectos de vida en las poblaciones que se estudiaron, eh, no hay diferencia en cuanto a género. Otro hallazgo o mensaje importante a resaltar es que eh, en vez de comparar niveles educativos, se compararon las cortes de 2021, de 2022 y 2023 en diferentes años para los mismos niveles educativos. Y aquí sí se detecta pues, los efectos adversos de la pandemia que seguramente afectaron a los niños de primaria, secundaria y media, donde hay una disminución notable de 2021 a 2023. Cabe aclarar que este análisis fue solo en algunos colegios que teníamos los datos de los 3 años, ¿no? Y no es un estudio muestral con representatividad a nivel nacional, sino en los colegios estudiados que se fueron definiendo conforme a las necesidades y líneas de acción de los diferentes aliados. Eh, pero es un dato que puede ser útil o uno ir imaginando los efectos de la pandemia en, no solo en esos colegios, ¿no? Em, También el estudio abarca el análisis de diferentes grupos de la población eh, en donde se identifican mayores eh, situaciones de vulnerabilidad. Estos son los estudiantes de hogares con bajo nivel socioeconómico, en donde tienen a obtener menores resultados en conductas de prosocialidad, autoeficacia académica, percepción general, proyectos de vida. Eh, Sabemos que las habilidades socioemocionales pues están relacionadas con contexto familiar, con el apoyo en el hogar y estas dinámicas multifacéticas asociadas a los factores del entorno educativo, ¿no? También los estudiantes en condición de discapacidad reportaron tener menores niveles en habilidades socioemocionales de manera significativa, estadísticamente hablando, y reportan mayor frecuencia de ser víctimas de agresión, de acoso escolar, mayor rechazo social y menor intimidad en la amistad y en el sentido de pertenencia con sus pares. También en la repitencia, los estudiantes eh, repitentes eh, se encuentran menores habilidades como en autoeficacia académica y perseverancia. Elementos similares con los estudiantes que reportan bajos niveles de salud y
el último hallazgo que quiero mencionar acá es pues el análisis de los entornos escolares, que está significativamente relacionado con los niveles de habilidades sociales y emocionales de los estudiantes, ¿no? Em, Estoy revisando el tiempo y el capítulo 2 habla, aquí no me voy a centrar mucho, pero quiero mencionar como los temas que abarca el reporte transversal, es en las recomendaciones que se hacen respecto al uso del instrumento, cómo si se debería usar el instrumento, los usos no recomendados por diferentes pues, desventajas o contras que hay que considerar, los potenciales sesgos a los que se debe de poner atención al momento de la aplicación del instrumento y las ventajas o aproximaciones más comunes para medir los constructos psicológicos, ¿no? Y finalmente, quiero abordar, dado el tiempo, me quedan unos minutos, eh, mencionar tres líneas de acción identificadas. La primera tiene que ver con el rol del banco. Eh, Estaremos acompañando al ministerio en el proceso de gestión de datos, análisis y, y elaboración de los reportes de la aplicación que está llevando a cabo el ministerio, para devolver los resultados a nivel docente, a nivel colegio, a nivel regional y a nivel central. Eh, La segunda línea de trabajo creo que es una prioridad que que quiero enfatizar respecto a las necesidades que se identifican en territorio, también a partir de distintas visitas a colegios en el marco de otros proyectos, y es pues, el elemento central. No solo se trata de medir, sino en lo más importante con la información de la medición, es en el acompañamiento pedagógico para docentes y orientadores en el marco de las estrategias de desarrollo socioemocional, ¿no? Eh, Hay que preguntarnos, ¿cada colegio tiene un orientador capacitado para ofrecer apoyo, asesoría socioemocional a los estudiantes del colegio? Creo que la respuesta seguramente es no. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos apoyarlos a ellos? En otras líneas de trabajo que vienen en el reporte, hacemos énfasis en guías, en repositorios, que son temas que también hemos ido conversando con ARSEC en las conversaciones que hemos tenido, y son, entiendo, líneas de trabajo que seguramente varios de nosotros tenemos en marcha. Y el tercer punto es una línea de acción asociada a nosotros como organizaciones de la sociedad civil o organizaciones de cooperación. Y es que cada uno tenemos nuestros propios proyectos, nuestros propios líneas de trabajo. Y la labor que está haciendo AFSEC de generar estos puentes de comunicación entre nosotros son muy valiosos y aplaudo. Creo que podemos fortalecer esta comunicación con puntos de coordinación, así como lo logramos en el pasado, Fundación Lúcar, Fundación Corona y el Banco Mundial. Cada uno teníamos nuestras líneas de trabajo aparte. Tuvimos la suerte o la fortuna de lograr coordinarnos y lograr un producto que empezamos a usar entre todos, y a compartir con otras fundaciones, con otras organizaciones. Y tiempo después ya se volvió también política pública, ¿no? A nivel nacional, al usarse a nivel nacional, incluso me comentaron que se tradujo a algunas lenguas indígenas y al braille. Creo que podemos seguir haciendo estos esfuerzos nosotros de manera coordinada entre todos. Celebro que AFSEC está trabajando
en posicionar, en generar estos puentes entre nosotros y así quisiera terminar mi presentación. Muchas gracias.